¿Cómo se ve el país desde el DANE? ¿Qué ves desde el DANE? Bueno, el país desde el DANE se ve con una perspectiva que es bastante contradictoria. Se ve un país en el que, a pesar de que cualquier indicador te diga que la pobreza baja o sube, prácticamente la mitad de los habitantes en Colombia se sienten pobres, ¿sí? Es decir, se ve un país que fue altamente afectado por la pandemia, se ve un país de puestos de trabajo que todavía no han vuelto a ver la luz, precisamente porque la pandemia nos cambió a todos, no solo la forma de pensar, sino también la forma de producir y la forma de agregar valor en la sociedad. Y se ve un país supremamente desigual, un país en el que, insisto, y ese ha sido mi mensaje, uno de los que más me motivó a estar en esta carrera por Bogotá, es que se ven no solo dos Colombias, la Colombia urbana, la Colombia rural, ese término a veces odioso de la Colombia profunda, que no me gusta, sino la Colombia rural, la Colombia urbana. Pero dentro de la Colombia urbana se ven 23 Colombias distintas, ciudades capitales que tienen estructuras muy distintas, en donde hay que recordar, Mauricio, que la mitad de los habitantes en Colombia vive en las 32 ciudades capitales de Colombia. Es decir, cuando estamos pensando en el futuro de las ciudades, sí o sí estamos pensando en el futuro del país, ¿sí? Entonces ahí es donde uno entiende que esas dinámicas urbanas, que siempre las queremos ver separadas de las dinámicas rurales, lo que tienen es que tejer Te pregunto hilos que conecten lo urbano y lo rural. una cosa que dijiste ahora que como no es mi área de sensibilidad, se pasa rápido y yo digo, alguien con otra sensibilidad te haría esta pregunta. Tú dices, el 32% de la población, la población está en 32 ciudades, ¿no es cierto? La mitad de la población en Colombia vive en 32 ciudades Y capitales. entonces alguien que no soy yo, porque reconozco lo urbano que soy, dolorosamente, pero alguien que no sea yo te levantaría la mano y decía, lo cual refuerza, estoy haciendo una hipótesis, lo cual refuerza que en este país el campo no importa. Estoy haciendo una afirmación beligerante y belicosa, pero quiero que... Por supuesto, ¿no? Y de eso se trata. Yo creo que y a eso me refería a lo último de mi afirmación, y es, necesitamos que lo urbano y lo rural se conecten. No hay que dejar de ver esas conexiones que existen entre Sumapaz y el resto de localidades de Bogotá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en una política de seguridad alimentaria, porque hay que reconocer que el hambre ahora es noticia en el país, ¿sí? Sí. Porque los datos lo confirman, y también porque por primera vez en la historia tuvimos un presidente que no le da pena reconocer que en Colombia hay hambre. Antes ese era un pecado. ¿Cómo vamos a decir que en Colombia hay hambre si Colombia es un país que ha progresado? Pero por primera vez, y eso se lo reconozco al presidente Gustavo Petro, hablamos de hambre y de pobreza a secas. Es decir, hay una fracción de la población, en este caso en Bogotá, 800.000 habitantes, que están pasándolo a mal en términos de su inseguridad alimentaria. Si queremos verdaderamente resolver ese problema, necesitamos que Bogotá mire a Cundinamarca, ¿sí? Y que podamos tener una oferta alimentaria de todos los municipios agropecuarios de los alrededores de Bogotá para que esos productos lleguen rápidamente a las personas que más lo necesitan. Entonces, sí tienes razón de que precisamente esa medida odiosa de ver a la mitad de la gente concentrada en las ciudades capitales históricamente llevó a que nos olvidáramos del campo. Pero hoy que la pandemia y la inflación nos dicen que la principal preocupación de todas las personas que nos están oyendo y seguramente nos están viendo es que no les alcanza la plata para comer lo mismo que comían en 2019, pues necesitamos tejer esos hilos de conexión entre lo urbano y lo rural para evitar, por ejemplo, de que la yuca o la arveja que vemos en Corabastos tenga casi el doble o el 70% de más de precio del que le pagamos a un agricultor en su finca, ¿sí? Entonces, una buena forma
de resolver el problema de O sea, inflación. en la de alimentos. cadena del costo original, cuando llega a mí se aumenta en 70%. Hay una cantidad de actores, entonces el que le compra al productor en la finca, el que lo lleva a un centro de acopio, el que lo lleva cerca de una ciudad capital, el que lo lleva en el camión a Corabastos, el que de Corabastos lo lleva a Palo Quemado, de Palo Quemado lo lleva a la tienda de barrio y ahí sí compramos la yuca. Entonces, esa cadena es muy injusta. ¿Hay forma de recortar la cadena? Del transportista, no sé, esta cadena que está diciendo, ¿hay forma de recortarla, que sea más corta para que no haya tanto dinero? Exactamente. Pero ¿cómo Hay se formas. Entonces, diferentes estrategias que ya se han visto en Bogotá, como en la época del alcalde Lucho Garzón con los mercados campesinos, ¿sí? Con la intermediación directa con esos productores agropecuarios de los alrededores de Bogotá. Porque hay algo, Mauricio y Germán, que todavía no me cuadra en la cabeza. Tú vas a Medellín y Medellín dialoga con Antioquia. ¿Sí? Tú vas a Cali y tú ves los diálogos de Cali con el departamento del Valle del Cauca. Pero tú vienes a Bogotá y los diálogos con Cundinamarca son para el pico y placa del regreso de los fines de semana festivos de los bogotanos. Punto. Pero los alrededores no han sido vistos como un escenario de construcción colectiva de ciudad-región, que es lo que por primera vez se está habilitando gracias al liderazgo que hay que reconocerle a la alcaldesa Claudia López, que logró que Bogotá tenga una institucionalidad para pensarse como una región con los municipios que están en los alrededores. Entonces sí hay formas y hay que actuar. Y eso es lo que nosotros llamamos en nuestra campaña esos mancos bajitos, ¿sí? Esos mancos bajitos, esas pequeñas cosas que pueden cambiar vías, que no necesariamente están detrás de un metro aéreo, un metro enterrado, ¿sí? O de las grandes obras de infraestructura que nos venden, pero hay realidades que podemos cambiar en el muy corto plazo y que pueden cambiar vías. Yo te voy a invitar, Juan Daniel, a que nos zambullamos en la piscina ya.